Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia. Área Matemáticas. Docente Magíster Antonio José Lenis. Grado octavo. Año lectivo 2019. Tutorial para la comprobación de las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Tema: aplicaciones del teorema de Pitágoras. Con el siguiente ejemplo voy a ilustrar cómo se deben de realizar las dos entregas para esta actividad. La primera parte de la entrega es la parte procedimental, que consiste en realizar el planteamiento, desarrollo y solución del problema. Esto de manera procedimental aplicando el teorema de Pitágoras. El problema que nos plantean es el siguiente. Un barco se encuentra a cierta distancia de la costa. Este es el barco. Desde allí observa el punto más alto de un faro con una visual de 80 metros. Esta es la visual y este es el punto más alto del faro. Luego nos dicen que si el faro tiene una altura de 20 metros, es decir, en la gráfica del punto A al punto B, que es 20 metros, y que dicho faro se encuentra a 5 metros de la orilla de la costa, es decir, esta distancia, la pregunta que nos plantean es que debemos de encontrar la distancia que hay desde el barco hasta la orilla de la costa. Esa distancia yo la he llamado aquí X. Lo primero que debemos de realizar para resolver este problema es abstraer los datos del problema. Entonces, el primer dato es la visual, que corresponde a 80 metros, la altura del faro, que son 20 metros, la distancia del faro a la orilla, que son 5 metros, y la distancia del barco a la orilla, que en este caso es nuestra incógnita. Con estos datos planteamos el dibujo y en el dibujo colocamos las distancias o medidas que nos suministra el problema. Con el dibujo puedo ya darle los nombres de acuerdo a los lados de ese triángulo y basados en el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice por regla que el lado más largo, que en este caso es este que estoy demarcando aquí, llamado B, siempre va a ser la hipotenusa. Por eso aquí he nombrado que ese lado B se llama hipotenusa. Los otros dos lados que se llaman catetos, en este caso hay un cateto más corto y hay un cateto un poco más largo, los he llamado cateto menor, que en este caso es el lado C, que tiene 20 metros, y el otro cateto, que es el cateto mayor, que mide 5 metros, que es del faro a la orilla, y nuestra incógnita, que es la distancia que hay del barco a la orilla, llamado cateto mayor. Entonces, al plantear el teorema de Pitágoras, tenemos lo siguiente, que b al cuadrado, que llamamos hipotenusa, es igual a la suma de los otros dos catetos elevados al cuadrado, que en este caso es A, el cateto mayor, y C, el cateto menor. Luego de plantear ese teorema, entonces reemplazamos los datos que tenemos. La hipotenusa tiene 80 metros, entonces escribimos 80 metros al cuadrado, que es igual al cateto mayor, que tiene una medida de 5 metros, más nuestra incógnita elevado al cuadrado, más el cateto menor, que tiene 20 metros, también elevado al cuadrado. Elevamos cada una de esas potencias y sus resultados son 80 metros al cuadrado, son 6.400 metros cuadrados, que es igual a el cateto mayor, que lo dejamos expresado como está inicialmente, y elevamos al cuadrado 20 metros, es decir, el cateto menor. Queda como resultado 400 metros al cuadrado. Después, estos 400 metros al cuadrado deben de pasar al otro lado de la igualdad para poder despejar nuestra incógnita. Como esos 400 están sumando, los voy a pasar al otro lado a restar. Eso quiere decir que nos da 6.400 metros al cuadrado menos 400 metros cuadrados igual a nuestro cateto mayor, incluida su incógnita al cuadrado. En esta diferencia nos da un valor de 6.000 metros cuadrados igual al cateto mayor elevado al cuadrado. Para poder eliminar este cuadrado de nuestra incógnita, entonces empleamos la radicación. Entonces sacamos raíz a ambos lados de la igualdad para no alterar dicha igualdad. Y entonces al tomar la raíz de 6.000 metros al cuadrado obtenemos que hay 77.46 metros.
Y por propiedad de la radicación, como este índice es igual a esta exponente, la raíz se cancela y simplemente queda el radical, que en este caso es 5 metros más nuestra incógnita. Como necesitamos despejar la incógnita que es x, entonces estos 5 metros que están sumando a la incógnita van a pasar a restar a este valor. Entonces tenemos que nuestra incógnita es la resta entre 77.46 metros y los 5 metros que hay del faro a la orilla. Por lo tanto, la respuesta de nuestro problema es que el barco se encuentra a una distancia de 72.46 metros de la orilla de la costa. La segunda parte del problema o de la actividad corresponde a comprobar por medio de la herramienta GeoGebra que la respuesta que encontramos es realmente correcta. Entonces debemos de activar primero los ejes y también activamos la cuadrícula. Para poder empezar a dibujar, debemos también tener en cuenta que los ejes deben tener valores similares a lo que plantea el problema. En este caso, en los ejes debe aparecer un valor de 80 metros para el eje X y 20 metros para el eje Y. En este caso, los valores de la cuadrícula van de 10 en 10. Es bueno que quede en esa medida. Inicialmente entonces vamos a dibujar un segmento que va a corresponder a la altura del faro. Entonces picamos aquí en el origen de coordenadas y llevamos ese segmento hasta el valor de 20 metros. Posteriormente, ubicados en este punto B, vamos a buscar la herramienta de circunferencia, picamos esa ayuda y nos ubicamos en el punto B y le damos un radio de 80 metros, que corresponde a la visual que hay del barco al faro. Entonces es necesario ubicar aquí en este punto un valor para poder trazar nuestro triángulo. Entonces vamos a la ayuda de intersección, picamos la circunferencia y picamos el eje X. Y como pueden ver ustedes, se ha generado un punto, que es la ubicación del barco. Entonces vamos nuevamente a la herramienta segmento y trazamos un segmento del punto B al punto D. Posteriormente activamos la ayuda o herramienta de circunferencia. Otra vez nos ubicamos en el origen de coordenadas, es decir, aquí en el punto A, y vamos a darle un radio de 5 metros. Ese radio corresponde a la distancia que hay del faro a la orilla de la costa. Como ustedes pueden ver ahí, también necesitamos aquí marcar un punto. Entonces activamos nuevamente la herramienta de intersección, picamos el círculo pequeño, el eje X, y ahí se nos demarcan dos puntos. Nos interesa el punto F. Ahora vamos a pasar aquí a los pasos y en esos pasos vamos a inactivar la circunferencia, ambas circunferencias. Vamos a inactivar ese punto E porque ese punto E no lo necesitamos. Y ahora debemos de comprobar que la distancia de A a F corresponde a los 5 metros, que es la distancia que hay del faro a la orilla de la costa. Y esta distancia de F a D que corresponde a la pregunta que nos plantea el problema, es decir, la distancia a la cual se encuentra el barco de la orilla de la costa. Entonces volvemos a las herramientas y activamos la ayuda de distancia longitud. Medimos la distancia que hay del punto A al punto F, que corresponde a los 5 metros, como ustedes ven. Voy a acomodar esa distancia. Entonces pico la distancia, la muevo. Y finalmente activo nuevamente distancia longitud y mido desde el punto F hasta el punto D. Este punto D aquí quedó de acuerdo a la gráfica un poquito movido. Voy a dejarlo en 80 metros porque debe estar allí. No, perdón, ahí está bien. Y comprobamos que aquí esa distancia nos da 72.5 metros, que corresponde aproximadamente a la distancia que hayamos
aparece con un decimal porque está aproximado. Entonces, para que coincida, debemos activar dos decimales para que la respuesta sea más acertada. De esta manera, entonces, finalizamos el problema. Y por último, nos vamos aquí a pasos y le vamos a dar en la entrada los siguientes textos. El primer texto es aplicaciones del teorema de Pitágoras. Le damos Enter y activamos el texto. Lo vamos a mover. Ahí me quedó malo porque dice aplicaciones. Voy a corregirlo. Aplicaciones. Ahora sí. Le vamos a también a incluir el nombre de quien presenta el trabajo. En este caso voy a colocar el mío. Antonio José Lenis. Qué pena. Le damos Enter. También activamos el texto. Y por último, pues el grado, que en este caso corresponde para el curso 8.6. Enter y activamos el texto. Acomodamos lógicamente los textos y pues para que haya una mejor presentación, entonces volvemos aquí a herramientas, inactivamos ahí la función que tenemos y le vamos a dar aquí colores a estos lados. Entonces los colores son los que ustedes deseen, pues para diferenciar y que la gráfica se vea mejor. Esto es todo lo que se debe presentar. En la guía están las indicaciones y la fecha de entrega. Felicidades.